buenas tardes, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde acá, desde el Gran Chaco boliviano, Villamontes, Gabriel con palabra de Dios. Y hoy Dios nos pregunta, ¿cuál es el pecado que tenemos hoy que nos aleja de su presencia? ¿Cuál es el pecado que realmente nos está atando y no nos deja ser obedientes, temerosos y apartarnos del mal y obedecer la voz de Dios? ¿Cuál es ese pecado que arrastramos en este tiempo? Y hoy vamos a aprender de David, que David fue un pecador, que David realmente fue confrontado por Dios. Un David que hizo las cosas mal, hizo un pecado que le costó la vida a uno de sus hijos, pero él tuvo un arrepentimiento, él se arrepintió de lo que hizo. Pero vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a entender lo que Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas. En 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 5, y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y acordate, ¿cuál es el pecado que te está alejando de Dios? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, y mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Palabra de Dios. Un David, un rey, un tiempo de guerra. Y David fue tentado, David deseó a una mujer casada, de un varón, un guerrero, un hombre que peleaba en las batallas por Israel. Era la mujer de Urías, el Eteo. Y David estuvo con ella, David cometió ese pecado y realmente ella quedó embarazada. Esto fue algo que David no quiso aceptarlo. Después podemos seguir leyendo la palabra de Dios. David manda a llamar a Urías, manda a que vaya a dormir con su esposa para que todos creyesen que ese bebé que venía era de él, pero él no quiso porque era un hombre de la guerra, un soldado, un guerrero. Él cuidaba a Israel, él era un hombre de guerra, uno de los mejores hombres, y él no quiso. Hasta David lo emborrachó, le dio regalos, pero él no quiso, él no salió de la puerta del palacio, él siguió custodiando el reinado. Alabado sea Dios, que Dios nos ayude a entender. Pero David realmente cometió no solo el error de estar en la fornicación, en el adulterio con una mujer casada, sino que también se cometió homicidio, porque David mandó a Urías, mandó a uno de sus soldados a que realmente Urías fuera a la guerra y estuviese enfrente de una de las guerras que él va a perecer y va a morir. Y lo dejaron solo y él murió, porque era un hombre honesto, un gran soldado, y él peleaba por Israel. Además del pecado de David, de fornicar, de cometer un adulterio, estar con la mujer de un hombre, mandó a matar a Urías. Después sabemos que David dice en 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 26-27, dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y le trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le hizo a luz un hijo.
mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Tremendo, hermanos. David la toma como esposa, toma a ese hijo, pero ese hijo sabemos que va a morir, ese hijo va a haber consecuencias por el pecado. Dios mandó al profeta Natán para confrontar el pecado de David. Y acá nosotros vamos a ver que Natán habla a David y le hace entender lo que hizo delante de los ojos de Dios, la desobediencia, el pecado que él tenía. Hoy Dios nos pregunta, ¿cuál es el pecado que realmente nos está atando? El pecado que nos está matando tanto física y espiritualmente, que nos aleja de Dios. Hoy Dios nos confronta con esta palabra. Dice que Natán, el profeta, lo confrontó a David de parte de Dios. ¿Y qué hizo David? David lloró, David se arrepintió. Y en el Salmo 51 vamos a ver ese salmo del 1 al 4, vamos a leerlo, lo que David hablaba con Dios, arrepentido de sus pecados. Y dice así la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Estás siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Palabra de Dios. El arrepentimiento de David, el llorar, el gemir de David, reconociendo que era pecador. Dios perdonó a David como quiere perdonarnos a nosotros. Amén. Así que si hay un pecado en tu vida, todavía te tiene atrapado ese pecado, es tiempo de hablar con Dios. Es tiempo de decirle al Señor, perdón por mis pecados, perdóname, que hoy quiero ser purificado, que hoy quiero ser limpiado en el nombre de Jesús. Amén. Así que debemos de ir a la presencia de Dios y pedir perdón. Así como David fue perdonado, así como David después tuvo a su hijo Salomón, así como David siguió creciendo en obediencia delante de Dios, pero David se humilló delante de Dios. David pidió perdón a Dios. Alabado sea Dios. Hoy es el tiempo de que nos humillemos y pidamos perdón a Dios, y que nos alejemos de ese pecado que nos está llevando a la muerte, al crujir de dientes. Amén. Te bendigo, y como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no vivo yo, Cristo vive en mí.